Una excelente mañana, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa favorito, Muy Buenos Días México. Aquí estoy con Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a pasar a dar las noticias de ayer y hoy. Muchas gracias por la introducción, Guillermo. Y como ya lo dijo mi compañero, muy buenos días. Pasaremos a darles un breve repaso de los eventos que mueven a su país. En el plano político, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ha concluido su histórica visita al país, expresando su amor y respeto por nuestra cultura. También les compartiremos un breve repaso del tenso encuentro en el que se ha visto México, entre Cuba y Estados Unidos. Economía. Un breve recordatorio de las medidas que el presidente Adolfo López Mateos ha tomado para estabilizar nuestra economía. ¿Será que la presidencia del país la estará defendiendo? El adalid de la cultura. El presidente López Mateos ha logrado coronarse con este título después de haber concluido una racha de 2 meses con 6 museos y una muy placentera sorpresa para el segmento deportivo. Unas noticias de esas que te dan de qué hablar todo el día. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ha concluido este 1 de julio su visita por nuestro país. El mandatario vino acompañado de su esposa Jackie, quien dio un conciso pero con impacto discurso, el cual lo hizo en español. Textualmente dijo: "Este es mi tercer viaje a México. Mi segundo viaje, uno de los más memorables de mi vida, lo realicé en compañía de mi esposo en el puerto de Acapulco, donde pasamos nuestra luna de miel. Entonces John y yo pensamos que todos los lugares que podemos visitar en tan especial ocasión, y escogimos México". Durante su estancia, ampliamente difundida por los medios, los Kennedy visitaron el Museo de Antropología e Historia, almorzaron en Palacio Nacional, acudieron a depositar una ofrenda floral al Monumento de la Revolución, encabezaron un festival en la Unidad de Independencia del IMSS, disfrutaron del ballet folclórico de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes y asistieron a la Basílica de Guadalupe. ¿A ti te gustó el discurso, Guillermo? ¿Algo que comentar? Muchas gracias, Leonardo. Pues un discurso muy particular, ¿no? Es curioso como el síndrome de que cada famoso que viene a México grita y dice "Viva México" y muchas cosas, pero hablando de cosas que no entendemos mucho, como el conflicto y las fricciones con el movimiento cubano y Cuba como tal, como país, es un poco confuso. Muy cierto, Guillermo. Primero, es el único país de toda la Organización de Estados Americanos que mantiene un, ¿cómo lo definían los expertos?, lazo de acero con Cuba. Y ahora solo fue necesario un pequeño paseo por la ciudad con el presidente de Estados Unidos y ¡boom!, se rompe la relación. Retomando lo que había comentado, opino en cierta medida que las acciones del gobierno son justificables. Pueden ser complicadas de entender, pero justificables. Por supuesto que lo son, y es que con la expulsión de Cuba de la OEA, la compañía aérea más importante de México, Aérea de Aviación, representó un lazo de solidaridad entre México y Cuba, como puente durante este plazo de Guerra Fría y como una conexión con el mundo. Y eso sin mencionar que varios países y movimientos económicos han mandado víveres y medicinas a Cuba. Bueno, con todo esto concluso, como lo dijo el presidente, esta fricción ha terminado. Esto de jugar en los dos bandos le ha sido muy difícil a México y tratando de defender su postura izquierdista, apoya a Cuba, tratando de defender su posición geográfica, intenta compartir al mundo un compañerismo con Estados Unidos, intentan establecer un lazo más fuerte con ellos, pero bueno, con un poco más de información pasemos a nuestro plano económico. ¿Usted le alcanza con su salario? Recuerdo los sucesos que han sucedido en el sector laboral. El principal problema en este sexenio ha sido sin duda los sueldos bajos. Los trabajadores ya no se dan abasto con el salario, se quejan, hacen huelgas. Por eso, recordemos al líder sindical Demetrio Vallejo, quien hasta el día de hoy sigue cumpliendo su deuda en Lecumberri, debido a la manifestación que generó paros de 3 y 6 horas en los ferrocarriles y en las vías ferroviarias. Por supuesto, la represión ha sido protagonista en las últimas repliegas laborales, pero no han sido las únicas medidas en este sexenio, si lo recordamos. El gobierno ha procurado limitar las importaciones, sustituirlas en lo posible y elevar los aranceles respectivos, y bajó hasta donde pudo el gasto público. Al menos durante la primera mitad del año, el presidente López Mateos y su equipo se han movido despacio, con cautela,
pero como la iniciativa privada hacía exactamente lo mismo, el resultado ha tenido la suerte de una parálisis económica que está afectando al país de una forma inimaginable, que tiene lugar con frecuencia a principios de cada sexenio, como lo hemos visto con los últimos mandatarios. Claro, y retomando la mención de las medidas tomadas, también se encuentra la modificación de la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia económica, para obtener aún más poder y aún más poder. Ahora, el gobierno relativamente puede determinar las mercancías y servicios que serían el objeto de control. Los precios suben, a la gente no le alcanza, la moneda se devalúa. El presidente ha abandonado paulatinamente la restricción de sus gastos gubernamentales, en orden a poder invertir con el objetivo de que nuestra economía recupere su paso, o al menos eso dice. Y bueno, hablando de un poco a favor de las medidas gubernamentales, también podemos hablar de una completa estructuración que se ha visto en el sector económico. Con el apoyo del ministro Ortiz Mena, ha sido posible reorganizar la Secretaría de Hacienda y dividirla en subsecretarías de ingresos, egresos y créditos, que como todas las dependencias tenían que evitar sus programas de inversiones a Donato Miranda Fonseca, secretario de Presidencia. Y retomando aquello que menciona sobre la inversión, que se busca reduciendo el gasto gubernamental a pesar de la prudente reactivación económica del gobierno. La iniciativa privada prefirió seguir conteniendo sus intervenciones. Y es que si el gobierno se contiene, ¿por qué no lo habría de hacer la iniciativa privada? Y es esto lo que está generando una falta de inversión en nuestro país y el rezago económico al que se le echa la culpa a las manifestaciones. Fíjate, Leonardo, es justamente a lo que quería llegar. Y es por eso que hace unos momentos mencionaba al líder sindical Demetrio Vallejo. Y es que a causa de los discursos agrarios y las tendencias a una mínima planificación por parte del presidente, que los empresarios prefieren esperar a que el gobierno dé mayores muestras de que el sector privado se vea favorecido y no van a invertir hasta que tengan dicha seguridad. Mira, de cualquier forma, en los últimos meses que está teniendo la administración del presidente, se ha caído en un déficit moderado. El presidente, López Mateos, obtuvo créditos del extranjero, logró equilibrar precariamente la balanza de gastos públicos, detuvo el alza del costo de la vida y pudo dedicarse a reforzar la infraestructura de la electricidad, la siderurgia y el petróleo. Comprendiendo, claro, la importancia de la industria petroquímica y cómo la iniciativa privada sigue sin deseo de invertir en esa área, el gobierno se encargó de hacerlo. También se echó a andar un ambicioso plan para la industria automovilística, a fin de que pasara de ser ensambladora. De cualquier manera, aunque en los últimos meses la administración se ha caído en un déficit moderado, el presidente López Mateos ha obtenido créditos del extranjero, ha logrado equilibrar precariamente la balanza de pagos, detuvo el alza del costo de vida y pudo dedicarse a reforzar la infraestructura de la electricidad, la siderurgia y el petróleo, comprendiendo, claro, la importancia de la industria petroquímica y como la iniciativa privada sigue sin deseos de invertir en ella, el gobierno lo ha hecho. También se echó a andar un ambicioso plan para la industria automovilística, a fin de que pasara de ser de mera ensambladora a una verdadera fabricante. Y se abrió el campo para que empresas europeas compitieran con México en las estadounidenses que dominan el mercado, siendo así una apertura que tiene México para un crecimiento económico. Así es, y muy triste la represión que está viviendo el país, la clase baja. Es una represión que al final de cuentas es algo que no debería haber pasado. Es algo que se acabó resolviendo con la inversión extranjera, con dinero de países que no es el nuestro. Es algo muy triste porque la población la está sufriendo y la está sufriendo mucho. Sí, la represión de aquellos a los que no les alcanza, no tienen nada que hacer, recurren a manifestarse y ¿qué hace el gobierno? Los oprime. Pero bueno, para quitarnos este mal sabor de boca, pasemos a nuestro plano cultural. Buenos días, Graciela. Muchas gracias, Leonardo, y muy buenos días a ustedes dos y a todo México. Y como ya lo menciona Leonardo, esta noticia nos va a quitar el mal sabor de boca. Y es que se ha concluido una racha de 2 meses en los cuales el presidente ha levantado 6. Así es, 6 museos. Quizá en ninguna otra fecha la cultura había lucido de esta forma. La travesía comenzó el 8 de agosto con la apertura de la Pinacoteca Virreinal en San Diego. Siguió con la inauguración del Museo Nacional de Antropología el 17 de septiembre. Continuó el 18 con el Museo Anahuacalli. Un día después, con el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán.
y terminó con el Museo de Arte Moderno el 20 de septiembre. Pero la jornada se extendió hasta el 24 de octubre, cuando abrió el Museo de Historia Nacional en el Bosque de Chapultepec. Y a estas inauguraciones, muchos expertos en el tema no se guardaron su opinión. He aquí el ejemplo del antropólogo e historiador Miguel León Portilla, a quien tenemos en línea y nos compartirá su opinión. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Graciela. Realmente yo creo que fue el interés de López Mateos por la cultura. Él siempre tuvo ese interés. López Mateos es un presidente muy popular. Yo creo que eso fue principalmente, y también ver que los profesionales, etnólogos, historiadores, arqueólogos, se lo pedían para que quedara salvaguardado el tesoro de nuestra historia. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Miguel. Y para quienes no lo sepan, Portilla participó en 1962 con el grupo que planteó la necesidad de un museo arqueológico para el país. Con este trasfondo podemos darnos una idea más concreta del porqué de su pensar. Y tenemos también en la línea el caso de Manuel Felguerés, a quien se le encargaron varias obras en los recién terminados museos. Él también compartirá su opinión con nosotros. Por favor, Manuel. Gracias por la invitación, Graciela. Te comparto que para mí lo que hizo posible esto fue la voluntad política. A López Mateos se le ocurrió que le quedaban 2 años y le propusieron la idea del Museo Nacional de Antropología, como algunos otros museos, y dijo, pues de una vez nos seguimos. Y como tenía a Pedro Ramírez Vázquez, que era muy buen gestor, de igual forma a Torres Badet, que era el secretario de Educación, pues los museos siempre han dependido de la educación, son el principal instrumento para educar al pueblo. Le agradecemos muchísimo por compartir esto con nosotros, a estos 2 pioneros de la historia y cultura mexicana. ¿Y tú, Guillermo, qué opinas de estos museos? Muchas gracias, Graciela, por mantenernos al tanto. Es una noticia muy relevante y muy buena. En mi opinión, yo creo que está bien. Está bien que el presidente se interese por la cultura y la educación de los ciudadanos. Sí, esto sin mencionar un acceso popular a la cultura y a la historia, siendo que incluso en Tepoztlán tenemos un museo del virreinato, entonces no cualquiera podía acceder a esta información, imágenes, vestigios de la historia de nuestro país, y el presidente se interesa en que el pueblo la conozca. Y aparte, Leonardo, no se te olvide, hacer museos atraen a los extranjeros, atraen la inversión extranjera, atraen a turistas. Es una inversión, en mi opinión, muy buena para el mundo y para los mexicanos. Sí, vemos aquí un potencial crecimiento en el sector turístico, en la economía hasta cierto punto, para no escudarnos simplemente en inversión extranjera, sino en presencia de otras culturas en nuestro país. Yo digo que está bien que México empiece a hacer las cosas bien y a su manera, y sin depender de alguien más. Y en el momento necesario. Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, aquí están los museos para aquellos que quieran visitarlos y disfrutar de esta opción de escape que nos Y brindan. ahora, para concluir por el día de hoy, tenemos a María José, que nos trae una muy placentera noticia en el plano deportivo. Adelante, María José. Muchas gracias, Leonardo. Y es que México ha sido elegido sede de las Olimpiadas de 1968. Así es, nuestro país encenderá el fuego olímpico en menos de lo que parece. Para sorpresa de muchos, Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, otorgó la sede de las 19ª Olimpiadas de 1968 a la Ciudad de México. Los esfuerzos realizados por el presidente Adolfo López Mateos, iniciados en 1962, han dado frutos, logrando para México ser la sede olímpica. Habían participado en la contienda las ciudades de Lyon, Francia, Detroit y Buenos Aires. De los 58 votantes, 30 lo hicieron por la Ciudad de México. Por Detroit 14, Lyon 12 y Buenos Aires 2. Será la primera ocasión en que un país iberoamericano es la sede, el primero de habla hispana y el segundo americano en organizar los Juegos. Las críticas llueven continuamente sobre el Comité Olímpico, en particular por parte de los países industrializados. Dichos países no se la creen y se quedan en su prejuicio. ¿Cómo es posible que un país subdesarrollado tenga la capacidad de organizar una contienda olímpica? Los críticos deportivos denuncian que a 2.300 metros sobre el nivel del mar sería imposible mejorar marcas mundiales. La crítica raya en comentarios humillantes y hasta de desprecio para el flamante organizador. El periodista alemán Manfred Kinder ha dicho: "No debe uno dejarse influir por la propaganda de los mexicanos, los atletas que harán como moscas". El diario italiano Corriere della Sera decía: "¿Cómo es posible que le hayan confiado tal responsabilidad a un país semisalvaje?". Pero en mi más franca opinión, esto es sin duda una adversidad para nuestra nación.
pero es nuestra oportunidad de que los mexicanos seamos capaces de esto, para que la próxima administración sea la responsable de cumplir las expectativas. Pero lo que nos queda hoy es aceptar las críticas y prejuicios. Pero cuando el momento llegue, hay que demostrar lo que es México. Muchas gracias, Guillermo y Leonardo. Los dejo. Pues bueno, María José, tiene toda la razón. Ahora solo nos queda esperar y bueno, ir apartando nuestras entradas para los juegos. Tienes mucha razón, Guillermo. Y sin más que decir, nos despedimos. Fue un placer traer las noticias del día de hoy y con una amplia diversidad. Conflictos en Cuba, economía y crecimiento, nuevos museos y, por si fuera poco, los Juegos Olímpicos en México. De parte de todo el personal de Buenos Días México, que tengan una muy excelente semana. Muy buenos días, México. Santiago, ¿cómo estás? Un placer, Guillermo. Gracias por sintonizarnos una vez en este... Es una vez más.